¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Panamá está en la Copa del Mundo. Segunda participación de la selección canalera en la máxima competición de fútbol que existe después de una gloriosa victoria hoy por 3-0 ante El Salvador en una noche que ha sido maravillosa. Una noche que ha salvado las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 porque ha pasado de todo. Ha habido una cantidad de goles, emoción, tensión, pasión hasta el último instante. Y un gol que lo ha cambiado absolutamente todo. Vamos a analizar una noche que quedará para el recuerdo, sobre todo de Panamá. Venga, al lío. Bueno amigos, qué maravilla, qué maravilla. La verdad que vivir una noche así es tremendo y me trae unos recuerdos increíbles de hace pues 8 años. Hace 8 años, un día como hoy y con esta camiseta que me regalaron mis amigos panameños. Recuerdo que estuve en el Rommel Fernández viendo cómo Panamá, ganando la Costa Rica, se clasificaba por primera vez para la Copa del Mundo. Fue un día increíble. Recuerdo además cómo nada más terminar el partido, bueno, pues me encontré allí en medio de una marabunta de gente dentro del estadio con el presidente de Panamá y recuerdo que le asaltó ahí un periodista. Y le preguntó, presidente, ¿qué vamos a hacer? Y dijo el presidente de Panamá, día de fiesta. Y nadie fue a trabajar al día siguiente porque era algo tremendo. La alegría que se vivió aquel día en Panamá, pues supongo que será muy similar a la que se está viviendo hoy porque la selección canolera ha vuelto a la Copa del Mundo y lo ha hecho por la puerta grande con una gran victoria ante El Salvador. De hecho, de todas las selecciones que hoy estaban con algo en juego, que eran muchas, Panamá es la que mejor lo ha hecho y la que más rápido se ha puesto a hacer las tareas, porque Panamá hoy, desde el minuto 1, ha ido a por esos 3 goles que necesitaba para que en caso de que Surinam ganara en Guatemala, le sirviera para ser primera de grupo y aunque el último gol ha llegado casi al final, ha marcado César Blackman muy rápido a los 17 minutos, luego un penalti de Eric Davis en el último instante del primer tiempo, y el Puma es el que ha hecho el tercer gol que dejaba la tranquilidad absoluta en Panamá, aunque esa tranquilidad ya era evidente porque Surinam estaba siendo aplastada por Guatemala. Por cierto, honor a la selección de Guatemala. Esa selección que estando hoy eliminada ha dado una lección de profesionalidad y ha dado una lección de cómo se defiende el orgullo y de cómo se representa a un país y a una federación, derrotando a Surinam y haciendo todo lo que tenía que hacer. Bueno, no para ayudar a nadie, sino para ayudarse a sí mismos, a dar esa gran imagen que Guatemala ha estado dando en los últimos meses y que, bueno, pues la han colocado en esta posición, ¿no? De haberse quedado muy, muy, muy cerquita de su primera Copa del Mundo, con un gol de Darwin Lom en el comienzo del segundo tiempo, otro de Escobar y el último de Santis. Guatemala no solamente estaba dando la cara, sino que además estaba clasificando a Panamá y a Honduras, porque con ese 3-0 el empate de Honduras en San José estaba siendo suficiente para meterse en la repesca. Pero en el último instante un autogol de Samayoa, un autogol que Surinam bueno, pues ha servido para recortar distancias y a la postre ha sido un autogol absolutamente decisivo que ha cambiado todo, porque ese autogol, a pesar de la derrota, a pesar del 3-1, ha clasificado a Surinam y ha dejado fuera de la Copa del Mundo a Honduras. Es una noche gloriosa para Panamá, pero también es una noche histórica para el fútbol caribeño porque, bueno, lo que han conseguido hoy Curazao, el país más pequeño, 150.000 habitantes, los mismos que mi pueblo, los mismos que mi ciudad, los mismos que Badajoz, país más pequeño que mete una selección en la Copa del Mundo. Curazao ha empatado en Jamaica con una tensión final brutal porque en el último instante
le han pitado un penalti a favor a Jamaica y el VAR ha sido el encargado de anular ese penalti con el que Jamaica, de haberlo convertido, pues se habría podido meter en la Copa del Mundo y llevar a Curazao hasta la repesca. Pero el VAR, creo que con buen criterio, ha anulado ese penalti que había señalado el árbitro salvadoreño Iván Barton, y Curazao, de forma increíble, ha empatado en Jamaica y ha mandado a Jamaica a la repesca. Haití, otra selección caribeña, le ha ganado 2-0 a Nicaragua. Haití también ha hecho el trabajo rápido con un gol de Dixon y otro de Providence, en los dos en el primer tiempo. Y a pesar de que ha estado viviendo en el alero todo el rato, porque si Honduras hubiera marcado un gol en San José, Haití se habría tenido que ir a la repesca con ese 2-0. Necesitaban otro gol más que no han conseguido ante Nicaragua, que también ha dado la cara y que también ha peleado y que también ha luchado por ellos y por Centroamérica, intentando, bueno, pues que el juego fuese limpio y que todos tuvieran sus opciones. Insisto, hoy ha sido un ejemplo de deportividad lo que se ha vivido en esta última jornada de CONCACAF. Bueno, pues Haití, con ese 2-0, unido al 0-0 que ha habido entre Costa Rica y Honduras, se ha metido en la Copa del Mundo, su primera Copa del Mundo desde el año 1974, la segunda en total en aquel mundial histórico en el que Mano Shannon le marcó aquel gol a Dinosoft, acabando con el récord de imbatibilidad que aún sigue vigente de un portero en la historia del fútbol de selecciones. Y ha habido un partido, el Costa Rica-Honduras, pues que ha sido un total ejercicio de impotencia. En los últimos minutos, con el partido de Guatemala ya terminado, con el 3-1 a favor de Guatemala, Costa Rica necesitaba 2 goles, aunque con el 3-0 le habría bastado con un gol. Honduras estuvo clasificado durante mucho tiempo con el empate, pero con el gol de Surinam estaba fuera y también necesitaba un gol. Y las dos han tenido 6-7 minutos desde que acabó el partido en Guatemala para hacer lo que tenían que hacer, y es que han sido absolutamente incapaces. Qué decepción más grande la que he sentido cuando he visto los minutos finales entre Costa Rica y Honduras, porque ha sido ha sido desastroso, de verdad, ha sido desastroso, un ejercicio de absoluta impotencia, de absoluta incapacidad. Y dos selecciones que son muy grandes, que son históricamente las dos selecciones quizá más preponderantes que ha habido en Centroamérica, pues hoy se han quedado fuera de la Copa del Mundo por no hacer bien su trabajo. Honduras ha quedado muy tocada después de la derrota en Nicaragua, que ha sido finalmente la que ha terminado por pues por acabar con sus opciones mundialistas, pero es que la eliminatoria de Costa Rica ha sido realmente terrible. Una selección que había estado en las últimas Copas del Mundo y que hoy se queda fuera. Así que histórico para el Caribe. Ahora os voy a decir cómo queda absolutamente todo, y noche gloriosa para Panamá, pero muy decepcionante para el fútbol centroamericano, aunque ha sido una grandísima noche de fútbol, porque cuando faltaban 5 minutos, solo 5 minutos, si marcaba Honduras, con los resultados que había, si marcaba Honduras, iba a la Copa del Mundo y mandaba a Haití a la repesca. Si marcaba Costa Rica, se metía en la repesca y eliminaba a Honduras. Si marcaba Surinam, como finalmente pasó, se metía en la repesca y eliminaba a Honduras. Y si marcaba Jamaica, obtenía billete directo a la Copa del Mundo y enviaba a Curazao a la repesca. Todo eso, un solo gol podía cambiar absolutamente todo en los 5 minutos finales. A esto es a lo que yo me refería el otro día cuando hacía el vídeo de las eliminatorias en CONMEBOL y de que si hay que replantearse o no el formato. Yo no estaba hablando en ningún momento de que si había que darle más o menos plazas a CONMEBOL. Del número de plazas, del número de cupos, no hablé en ningún momento. Pero bueno, hay gente que tiene las entendederas bastante cortas. Yo hablaba del formato. Y un formato tan impresionante como el que ha ideado CONCACAF para estas eliminatorias nos ha brindado una noche que ha sido tremenda, una noche que ha sido mágica, en la que, como veis, en los instantes finales podía pasar cualquier cosa. Bueno, al final, Panamá entra en la Copa del Mundo por segunda vez en su historia. La primera vez fue en Rusia 2018. Entra también Curazao y entra también Haití. Curazao es debutante en la Copa del Mundo y le quita el récord tanto a Islandia como a Cabo Verde, que eran las dos selecciones pertenecientes a un país más pequeño en entrar en la Copa del Mundo. Bueno, pues Curazao ha puesto ahí un registro que es, yo creo, absolutamente, bueno, salvo que el Vaticano algún día haga alguna selección y se clasifique, yo creo que es absolutamente imposible de batir. Curazao tiene 156.000 habitantes.
y con esa población, insisto, la misma que la de mi ciudad, que Badajoz, se van a meter en la Copa del Mundo. En la primera eliminatoria de repesca van a estar Jamaica y Surinam. No se pueden enfrentar entre ellas y, por tanto, una de las dos jugará contra Bolivia y la otra va a jugar contra Nueva Caledonia. Las repescas van a ser o Jamaica-Bolivia o Jamaica-Nueva Caledonia y la otra, pues, o Surinam-Bolivia o Surinam-Nueva Caledonia. Fijaros una posible eliminatoria entre Surinam y Nueva Caledonia, lo que puede ser eso, es que me parece una cosa increíble. Es verdad que la ampliación de la Copa del Mundo pues nos ha deparado algunas cosas que no nos gustan, como el hecho de que, bueno, pues por ejemplo lo que comentaba, ¿no? Que las eliminatorias sudamericanas han perdido mucha emoción, pero sin embargo nos han brindado historias increíbles, ¿no? Como la de Cabo Verde o como la de ahora la de Curazao, la de Haití o la de Surinam. Eso evidentemente también hay que tenerlo en cuenta. Estas dos eliminatorias, primeras eliminatorias, se van a jugar una en Monterrey y la otra en Guadalajara. Y los que superen esas eliminatorias tendrán que enfrentarse en la eliminatoria definitiva a la República Democrática del Congo y a Irak, que han sido agraciadas, gracias a su ranking FIFA, con un bye en la primera ronda, van directos a la segunda ronda, a la final, y ahí estarán esperando a los ganadores, como digo, de esas eliminatorias entre Jamaica y Surinam por un lado y entre Bolivia y Nueva Caledonia por el otro. Hoy han quedado fuera de la Copa del Mundo, insisto, de forma lamentable, tanto Costa Rica como Honduras, dos selecciones a las que quiero muchísimo, por las que siento un grandísimo cariño, pero no puedo engañar a la gente. Lo que he visto hoy no me ha gustado absolutamente nada. Ha sido un partido terrible, en la que podrían haber estado jugando por los siglos de los siglos y no había manera de que ninguna de las dos hiciera bien su trabajo. En definitiva, enhorabuena a Panamá, que después de un comienzo titubeante y después de una decepción muy grande en la Copa Oro, con una primera fase perfecta, pero esa eliminación por penaltis en los cuartos de final, y después de empezar la eliminatoria con bastante irregularidad, pues en el tramo final de la competición, con esa victoria histórica en Guatemala, la primera vez que Panamá le ganaba a Guatemala por eliminatorias, y este triunfo de hoy ante la selección de El Salvador, Panamá se ha metido en la Copa del Mundo y es algo que hay que celebrar y es algo que hay que festejar. Por cierto, ya he colocado, por supuesto, el tuit felicitando y dándole la bienvenida a la Copa del Mundo, porque hasta que no se publica ese tuit, no es oficial la clasificación. Esto es así. Esta es una tradición que llevamos ya desde hace muchos años, y hasta que yo no subo el tuit, no se certifica la clasificación de nadie. Decía que en este tuit, fuera bromas, he tenido muchas dudas sobre quién sería el GOAT, el mejor jugador de todos los tiempos, panameño, entre Luis Tejada, el matador Tejada, y entre Julio César Deli Valdés. Finalmente me he decantado por Deli Valdés, porque tuvo una trayectoria increíble en el fútbol europeo, aunque es verdad que en lo que es contribución en la selección nacional, incluyendo esa clasificación para 2018, Luis Tejada también merecería estar ahí, pero bueno, solamente podía poner uno, pero quería también explicar el por qué he elegido a Julio César Deli Valdés para eso, para ese puesto honorífico de, en mi opinión, mejor jugador panameño de todos los tiempos. Pues nada, amigos, felicidades a toda mi gente de Panamá, felicidades también a CONCACAF por haber creado una eliminatoria que ha sido maravillosa. Muchos pensaban que ante la ausencia de los grandes de Estados Unidos, de Canadá y de México, estas eliminatorias no iban a tener nada de salsa, nada de picante, y ya veis, se han equivocado de pleno, porque han sido unas eliminatorias maravillosas, como siempre, la verdad, porque si retrocedemos un poquito hacia atrás y miramos lo que ha pasado en los últimos años en CONCACAF, siempre la última jornada es una jornada apasionante, siempre es una jornada increíble, y no me tengo que remontar a los tiempos de Susi, ni a los tiempos de ese Panamá-Costa Rica que recordaba hace poco, ni a la pasada eliminatoria en la que tanto Panamá como Costa Rica llegaron también a la última jornada con opciones de entrar en la repesca. Siempre son dramáticas las fases finales de las eliminatorias en CONCACAF, porque aquí
yo no tengo ninguna duda. Las van cambiando cada cierto tiempo, van cambiando los formatos. Son gente original, la gente de CONCACAF, trabajan muy bien ese tema y desde luego los formatos de CONCACAF siempre en las eliminatorias son los mejores, siempre. A veces salen mejor, a veces salen peor, a lo mejor los partidos no son los de más calidad, pero los formatos que trabaja CONCACAF son siempre los mejores y siempre nos traen noches increíbles en los tramos finales de las eliminatorias y esta no ha sido una excepción. Bueno, de hecho yo creo que esta ha sido, o sea, tremenda por la cantidad de cosas que han podido suceder al final. Y eso es todo, amigos. Si os ha gustado el vídeo, sobre todo a toda la gente de CONCACAF y a toda mi gente de Panamá, pues darle un buen like, compartir el vídeo y nada, estáis más que invitados a suscribiros al canal en el que vamos a seguir, por supuesto, hablando de fútbol y en el que vamos a hacer, como os podéis imaginar, una cobertura espectacular de la próxima Copa del Mundo. Y eso es todo, amigos. Os mando un abrazo grandísimo. Chao. Y enhorabuena, Panamá. Hasta luego. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.